Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel, bienvenidos a mi canal. En este video quiero hacer una reflexión en torno a un libro que estoy leyendo estos días, un librito chiquito y bastante conocido llamado Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. El autor de este libro es Dale Carnegie y es un libro bastante conocido, así que seguramente más de uno aquí lo habrá leído. Y para el que no lo haya leído, bueno, lo recomiendo porque es interesante el libro. Bueno, en este libro se presentan una serie de reglas que se supone debemos seguir para agradar a los demás, para ser agradables con los demás, para caer bien, básicamente. Esa es la finalidad de este libro, enseñarte cómo caer bien a las otras personas, básicamente. Pero yo aquí es donde tengo un problema con este libro al inicio de este libro. Al inicio de este libro, o sea, en el primer capítulo, lo que plantea es que, bueno, el título de este primer capítulo, de esta primera regla, porque cada capítulo es una regla, es que, bueno, si quieres conseguir miel, no debes patear la colmena. Así es como se titula el primer capítulo. Y que dicho sea de paso me recuerda a Patrick Shane, el protagonista de El Mentalista, no sé si vieron esa serie, que plantea algo similar en uno de los capítulos. Dice, se consigue más con miel que con hiel. Eso es lo que decía Patrick Shane. Básicamente lo que están diciendo es que tenés que ser amable con las personas, tenés que ser bueno básicamente con las otras personas. Eso es lo que plantea esta primera regla, que si querés obtener algo de los demás, y aquí no estamos hablando de manipular por las dudas, sino de obtener una colaboración, una ayuda, una actitud positiva hacia uno mismo, hacia uno, digamos, de la otra persona, tenés que ser amable con esa persona, bastante lógico si me preguntan a mí. Pero ¿en qué es que yo no estoy de acuerdo con esta regla? O no es que no estoy de acuerdo, yo sí considero que hay que ser amable con las personas, pero hay que tener cuidado, básicamente. Porque desgraciadamente no todo el mundo te va a responder de buena manera, como sugiere el autor. El autor sugiere que si vos sos amable con las personas te van a responder de una buena manera, y esto no es cierto, desgraciadamente, porque hay mucha gente que desgraciadamente se aprovecha de las personas que son amables, que son buenas. Y por eso es que me hizo ruido en ese primer capítulo, como que no me agradó del todo eso. Porque digamos que no está esa advertencia, no está presente esa advertencia. Y me parece a mí que es importante porque desgraciadamente hay gente que tiende a querer aprovecharse o a pasar por encima de las personas que suelen ser amables. Y desgraciadamente esto les digo por experiencia, porque yo me considero que dentro de todo soy una persona amable, soy una persona dentro de todo bastante respetuosa, me parece a mí. Por lo menos me gusta pensar que soy así, no sé. Y desgraciadamente me tocó muchas veces toparme con gente que por ahí, bueno, te falta el respeto, quiere pasarte por encima por el solo hecho de que uno intenta ser amable. Así que por eso es que yo en esta regla es como que la tomaría con pinzas, digamos así. Aquí yo tengo, bueno, mi opinión sobre esto. Yo creo que el autor, bueno, dado los ejemplos que plantea en el libro, porque este libro es el típico libro donde tenés el título, donde tenés una regla, tenés una descripción de la regla y luego una serie de, bueno, de ejemplos donde se aplicó esta regla y donde supuestamente habría funcionado. Y bueno, yo lo que veo como habla, o sea, como que lo que plantea en los ejemplos es, digamos, para entornos donde existe cierto respeto eh, intrínseco, podríamos decir así, por los demás, donde ya hay cierta amabilidad, cierta caballerosidad, por decirlo así de una manera, e incluso en situaciones donde pueden haber, por ejemplo, bueno, discusiones, peleas, personas enojadas o cosas por el estilo, aún así como que hay cierto respeto por los demás. Y eso es lo que hace que esta regla en esos contextos me parece a mí que sea aplicable. Pero desgraciadamente no siempre va a ser posible esto en todos los contextos. Me parece a mí hay situaciones en las que bueno, la gente, digamos así, no suele ser amable. A ver, un ejemplo que creo que podría servir así como un universal. En estas ferias donde están todos los, o sea, donde uno va a jugar, por ejemplo, y todos los juegos están, ¿cómo se diría? Alterados básicamente para que nunca puedas ganar, por ejemplo.
en ese tipo de lugares es como que ya hay cierta actitud de querer aprovecharse de la persona, ¿no? que va a jugar esos juegos. En ese tipo de lugares me parece a mí que intentar ser amable con esas personas, como que, o sea, que esas personas que están predispuestas a joderte básicamente, como que no es lo más inteligente que podrías hacer, ¿no? Porque si intentas ser amable con ese tipo de personas, más allá de la amabilidad de saludar, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente si sos demasiado amable en ese tipo de contextos, te convertís en, bueno, como dirían los Simpsons, en un pichón. En alguien que sos, te vas a convertir en el blanco básicamente de esas personas que quieren aprovecharse. Así que por eso es que yo creo que en ciertos contextos es mejor tener cuidado y no seguir a rajatabla esta regla. Pero sí, yo creo que el autor lo plantea para otro contexto, no para el contexto en el que vivo yo, por ejemplo. Aquí desgraciadamente a mí por lo menos me pasó ya muchas veces de gente que intenta aprovecharse de uno, o sea, trata de sacar ventaja, de joderte o incluso de pasarte por encima. Por eso que yo he aprendido, por ejemplo, que en contextos así, bueno, sí, uno de entrada es amable con esa persona, pero bueno, dependiendo de la reacción y de lo que te genere, de la confianza que te pueda generar esa persona, bueno, uno decide o seguir siendo amable o tomar distancia, básicamente. Así que eso me parece que es importante destacar en este punto. Bueno, el video va a ser principalmente sobre esto. Este era el análisis que quería hacer. No quiero hacer un análisis de todo el libro por las dudas. Eso me faltó aclarar. Otro punto que me parece interesante, o sea, considerar con respecto a esta regla, es el tema de la personalidad también de cada uno, ¿no? Porque hay personas como yo, por ejemplo. Yo soy una persona que podría decir soy muy tranquilo, podríamos decir así. No soy una persona así que yo veo, por ejemplo, gente que no tiene problemas, que va, se hace amigos con todo el mundo, que habla con este y con el otro y con todos se lleva bien y son mucho más vivos, por decir así de una manera. En cambio, hay otros que son más retraídos y por lo tanto, cuando una persona es así, como soy yo, por ejemplo, creo que la gente tiende precisamente a intentar aprovecharse, a pasarte por encima, básicamente. Y bueno, por eso tiene mucho que ver también la personalidad de cada uno, ¿no? Por ahí hay gente que le cuesta más precisamente hacerse amigos, ser amable con el otro y hacerse amigos, y a pesar de que la otra persona quizás no tenga las mejores intenciones, aún así no te van a pasar por encima así fácilmente. En cambio hay otros que tenemos que ser mucho más cuidadosos, podríamos decir así. Por lo menos es mi caso, ¿no? Yo siempre, cuando estoy en un entorno que por ahí no me siento del todo seguro, en el sentido de que por ahí no me genera confianza, prefiero cerrarme un poco y bueno, y si bien ser amable con el otro, pero también a la vez mantener cierta distancia y bueno, ver más o menos las actitudes que hay, y en función de eso, bueno, o te abrís más o te cerras básicamente. Eso es por lo menos lo que yo suelo hacer. Porque bueno, para mí precisamente seguir esta regla tiene mucho que ver con el contexto en el que vayas a aplicarlo y también con la personalidad que tenga cada uno. Me parece a mí que esas salvedades hay que hacer con respecto a esta regla. Y bueno, y básicamente esto era el análisis que quería hacer sobre este libro. O sea, esta regla me parece que es la base de todo el libro. Después hay muchas otras reglas que no voy a desarrollar todas, sí voy a destacar algunos puntos que me parecen interesantes. Otra cosa interesante, por ejemplo, bueno, habla de la cortesía, por ejemplo, de que uno tiene que ser cortés con las otras personas. Esto va de recordar cosas que te contaron, por ejemplo, o sea, como que darle cierta importancia a lo que te está diciendo la otra persona, o sea, darle una importancia, interesarte de verdad por la otra persona sería la cuestión. Recordar, por ejemplo, sus cumpleaños, las cosas que le gustan, cosas así por el estilo, también son formas precisamente de agradar a los demás. También es interesante ese punto que tiene que ver con el tema de la amabilidad. O sea, pero aquí viene, bueno, más específicamente con respecto a lo que es la cortesía. Pero hay una regla que también me gustaría destacar que me pareció bastante interesante también, porque, y también esto ya he hablado antes en uno de los videos anteriores, que habla de que uno precisamente tiene que darle a los demás lo que la persona quiere. O sea, uno cuando quiere agradar a otras personas, y aquí hablo en el buen sentido del término, porque alguno puede decir, bueno, estás intentando manipular a otra persona. No, aquí, digamos, sencillamente hablamos de agradar, de caer bien.
Por más que quieras obtener algo de los demás, no necesariamente quiere decir que te quieras aprovechar, básicamente. Porque aquí precisamente lo que habla el autor es cómo obtener lo que querés de los demás, pero en un buen sentido. También se lo podría utilizar de mala manera esto, obviamente, pero bueno, es una herramienta y la herramienta cada uno lo usa como corresponde. Lo puedes usar para el bien o para el mal. Bueno, lo que debes hacer siempre, bueno, obviamente, es hacer las cosas de manera honesta, de manera honrada, sin hipocresías y demás. Pero bueno, dejando eso de lado. El punto que quería destacar, que me pareció muy interesante también, es que precisamente uno lo que tiene que hacer siempre es interesarse por los demás. Y, y hay un punto que destaca el autor que dice que todo el mundo tenemos ese deseo de ser reconocidos, ese deseo de grandeza, podríamos decir así. Y bueno, y uno tiene que tratar de satisfacer ese deseo en los demás. Toda persona, dice, quiere en algún sentido sentirse importante, sentirse grande, sentirse reconocido. Y uno tiene que tratar precisamente de que la persona se sienta precisamente así. Y esto va desde hacerle un halago, por ejemplo, desde cosas como, por ejemplo, no sé, el peinado que se ha hecho ese día, por decir algo. eh, Destacarle, pero de manera honesta siempre, obviamente. Esto no se trata necesariamente de querer aprovecharse de la otra persona, de ser, o sea, de ser amable, pero con malas intenciones o por querer aprovecharse, sino simplemente, bueno, de señalarle algo que he hecho bien, una tarea que está bien hecha, porque de esa manera la persona se siente importante. Y de hecho, cuenta historias, por ejemplo, como que había ciertos reyes que, no sé, creo que era una reina, no me acuerdo quién era, no importa, que no leía cartas a menos que estén dirigidas a su majestad. O sea, tenía que decir en la carta su majestad, de lo contrario no la leía. ¿Por qué? Porque de esa manera es como la persona se sentía importante, se sentía grande. Y esto es algo que tenemos todos, dice, todos en algún punto queremos ser reconocidos, queremos que nos hagan sentir importantes. Y bueno, y uno tiene que tratar precisamente de satisfacer esa necesidad de las personas. Porque precisamente lo que destaca aquí el autor, y es lo que precisamente ya he dicho en otro video, es que uno tiene que tratar de satisfacer a la otra persona. Uno bueno, para llevarse bien con los otros precisamente tiene que, en este caso, lo que dice el autor es satisfacer esa necesidad de reconocimiento, de grandeza, destacar cosas positivas en el otro, básicamente esa es la idea. Pero aquí también lo que quería destacar en este punto era el hecho de que incluso dice hay gente, esto lo digo porque digamos que me ha tocado hace no mucho tiempo eh, vivir una situación de este tipo, en donde hay gente que básicamente le gusta hacerse la víctima, prácticamente, o básicamente podríamos decir así. Y esto también es ese deseo de atención, de sentirse importante. Hay gente que se siente importante cuando tiene la atención porque le duele algo, porque está deprimido, cosas así. Aquí no digo obviamente de la gente que realmente está pasando un mal momento, cosas por el estilo, pero hay gente que es como que se enfoca en estar mal, básicamente. O sea, es como que constantemente tienen que demostrar que están mal, pero ¿por qué lo hacen? Porque de esa manera de esa manera se sienten importantes, sienten que la gente le están dando importancia. Básicamente es una forma también de manipular al otro, ¿no? De aprovecharse, si quiere, del otro. En este caso, estas personas que intentan sentirse importantes, haciendo que todos estén pendientes de ellos, básicamente, de sus problemas y de sus qué sé yo, de sus malos días, qué sé yo. Y bueno, y eso básicamente son cosas interesantes que plantea el autor, que bueno, no quiero tampoco hacer muy largo este video, así que me parece que voy a ir cortando ya, pero me, me parece a mí que es interesante el libro, deberían leerlo si les interesa. Son consejos que da sobre cómo agradar a las otras personas. Incluso, bueno, no sé si lo he dicho, pero es un libro que está apuntado también bueno, a los vendedores, por ejemplo. Y bueno, ahí habla de había un consejo que decía, por ejemplo, para los vendedores, en realidad es para todo el mundo, pero específicamente para los vendedores viene bien este consejo, que es que no tiene sentido, por ejemplo, ponerse a discutir con el otro. En este caso, bueno, en el caso de los vendedores, que te pongas a discutir con tu cliente no tiene mucho sentido porque el cliente, como ya he dicho anteriormente, quiere que vos lo trates con amabilidad, quiere que vos lo hagas sentir importante, y si te pones a discutir con esa persona, que viene, por ejemplo, hay un ejemplo de un hombre que vendía camiones,
Y cuando le decían, mira, los camiones que vos vendés a mí no me gustan, y el tipo se ponía a discutir que este camión son los mejores por esto, esto y esto y esto, y que vos no sabes nada, que yo me dedico a esto hace mucho tiempo y qué sé yo. Y de esa manera lo único que conseguía, dice, bueno, el tipo salía de ahí contento porque había ganado la discusión, dice, pero no vendía nada, así que no servía de nada. Dice aquí que lo único que conseguís cuando discutís con otra persona es como precisamente una ruptura en ese vínculo. O sea que si querés agradar, y en este caso si querés vender, por ejemplo, no tiene sentido ponerte a discutir. Por eso lo más conveniente sería que intentes llevarlo, por decir de manera amable a la persona hacia esa opinión que vos tenés o hacia... O sea, tratar de convencer, pero guiando a la persona hacia tu argumento, podríamos decir así. Lo mismo dice, bueno, en cualquier discusión en definitiva, si uno se pone precisamente a confrontar con otra persona, lo único que genera es una ruptura con esa persona. Por eso lo mejor es tratar de plantearle, por ejemplo, decirle algo así como, pero a vos te parece que es así porque yo tengo una opinión diferente. Yo pienso que sería así, así, así. Cualquier cosa, ¿no? Estás hablando de política, por decir algo, y vos le decís, mira, yo pienso que sería quizás de otra manera, mira, a lo mejor vos tenés razón, pero yo creo que es así, así y así, y simplemente le dejas ahí para que la persona, bueno, haga, digamos, sus propias deducciones, empiece a sacar sus propias conclusiones, y a lo mejor, si vos, bueno, si vos sabés tratar la conversación de una manera cordial, podríamos decir así, logres convencerlo sin necesidad de confrontar, básicamente. O sea, confrontar lo único que hace es que la relación se distancie y que incluso la otra persona bueno, se sienta cuestionada, se sienta minimizada o lo que fuese. Si vos, por ejemplo, querés, había un ejemplo que decía, bueno, de un tipo que había, bueno, había dado una información incorrecta y el autor del libro, Dale Carnegie, le había planteado la información correcta y le discutía que eso que él decía, que el otro tipo decía, estaba mal. Y bueno, bueno, él se sintió importante porque, claro, le dio argumentos y en definitiva le terminó ganando la discusión. Pero después le dijeron, mira, eso que vos has hecho está mal porque lo único que estás haciendo es que la otra persona se sienta minimizada, se sienta inferior, se sienta humillada. Entonces, lo mejor es tratar de llevar a la persona a tu argumento, pero de una manera amigable. Bueno, así básicamente son algunos de los consejos que planteo. No voy a explayarme más porque si no se va a hacer muy largo este video. Es un libro interesante, si pueden leerlo, lo pueden leer, es interesante el libro, a mí me gusta. Y bueno, creo que eso va a ser todo, no quiero hacer más largo esto, así que eso va a ser todo. No sé qué opinan de lo que he dicho, espero que haya salido bien este video. Y bueno, lean los libros Cómo hacer amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Comenten, denle like y todo eso. Así que bueno, nos vemos, gente.